Deciros que bueno, que esta es una exposición, es una continuación de la que hice hace ya 3 años, en la que esta vez he querido plasmar un poco lo que es nuestra tierra, Guipúzcoa. Aquella vez me limité exclusivamente al pueblo de Zumárraga, pero bueno, gustó en aquel día, en aquellos tiempos, la exposición que presenté, gustó a los convecinos y me decidí a seguir con el trabajo. Bueno, esta temática se refiere un poco a, ya lo dice el título de la exposición, rincones chocos de Guipúzcoa y un poco también edificios un poco singulares. Tenía ganas e ideas de hacer una exposición de este tipo y bueno, creo que he recogido una buena muestra de lo que es nuestra tierra, Guipúzcoa. La técnica que he empleado para este tipo de trabajos es lo que es la plumilla convencional, tinta china negra. En algún cuadro le doy un toque de aguada, depende, no en todos, pero en algunos creo que mejora un poco el cuadro. Y esa en general es la técnica. No hay más que mano y plumilla. Suelo sacar fotos de los trabajos que voy a realizar, me acerco a los lugares donde quiero plasmarlos y saco fotos, y en función de las fotos que he sacado, pues luego lo plasmo en la lámina. Yo creo que ahora unos 15 años empecé en la Escuela Municipal de Bellas Artes aquí en Zumárraga. Ahí estuve fundamentalmente haciendo óleo, acrílico, acuarela y algo de plumilla. Lo que pasa es que yo la plumilla de siempre se me ha dado bien. Lo que pasa es que la he tenido ahí, ha estado ahí latente, sin sacarla del todo, y ahora como unos 6 años o 7 decidí seguir con este tipo de trabajo porque es el que más me llena, el que más me gusta, y prácticamente lo que es la plumilla pues no ha sido, es autodidacta. No he tenido, porque en la escuela municipal fue sobre todo óleo y acrílico y algo de acuarela. Pero esto ha sido autodidacta prácticamente. Este como